Tengan buena noche, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a presentarles la NIC 8. Esta trata sobre las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Como objetivo, la NIC 8 señala los criterios para seleccionar y modificar políticas contables, así como el tratamiento contable sobre los cambios en las políticas, las estimaciones contables y la corrección de errores. Asimismo, precisa la información a ser revelada en cada caso. La NIC 8 pretende mejorar y dar confiabilidad a la presentación de los estados financieros, permitiendo una comparación con los ejercicios anteriores. El alcance de la NIC 8 será la de aplicación dentro del marco de la selección y ejecución de las políticas contables, junto con la contabilidad de las modificaciones introducidas en estas y en las estimaciones contabilizadas, como también en la corrección de los errores cometidos en los ejercicios realizados con anterioridad. Definiciones. En esta norma modificada se incluyen nuevas definiciones de carácter sustancial, tales como las siguientes. Políticas contables. Serán los principios, bases, acuerdos, reglas, procedimientos especificados adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Cambios en una estimación contable. Es un ajuste o en el importe en libros de un activo o de un pasivo. Son el resultado de nueva información obtenida o nuevos acontecimientos y en consecuencia no son correcciones de errores. Materialidad. Serán las omisiones o inexactitudes de partidas que influyan en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. Errores de periodos anteriores. Son las omisiones o inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores. También tenemos las definiciones de aplicación retroactiva. Se refiere a la aplicación de una nueva política como si ésta se hubiera aplicado siempre. Aplicación prospectiva. Esta referirá a la aplicación de una nueva política contable, el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el ejercicio corriente y los futuros. Políticas contables. La norma de contabilidad que se aplica de forma específica a una transacción u otro evento en particular se determinarán en función de la norma o políticas contables correspondientes a la empresa. Las NIF definen las políticas contables sobre las cuales el JASB dispone la información pertinente y fehaciente acerca de las operaciones y demás hechos o circunstancias a los que se aplica cada una de ellas. Selección y aplicación de políticas contables. La entidad es quien debe seleccionar y emplear su criterio en la elaboración y la aplicación que se haga de una política contable, con el objeto de recopilar información relevante que ayuda a conocer la situación actual de una entidad. Continuamos con la explicación. La uniformidad de las políticas contables. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. También, si una NIF requiere o permite establecer categorías, se seleccionará una política contable adecuada y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. Cambios en las políticas contables. La entidad cambiará una política contable solo si tal cambio A lo requiere, es requerido por una NIF, o B lleva a los estados financieros a que suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. Las siguientes situaciones no constituyen cambios en las políticas contables, tales como A.
la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente. Y B, la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que han ocurrido anteriormente o que de ocurrir carecieron de materialidad. La aplicación en los cambios en las políticas contables. En este caso sería la entidad A. La entidad contabilizará un cambio en una política contable derivado de la aplicación inicial de una NIF, de acuerdo con las disposiciones transitorias específicas de tales NIF, si las hubiera. Y B. Cuando la entidad cambie una política contable, ya sea por la aplicación inicial de una NIF, que incluya una disposición transitoria específica aplicable de tal cambio, o porque haya decidido cambiarla de forma voluntaria, aplicará dicho cambio retroactivamente. Para la aplicación retroactiva, con sujeción a las limitaciones establecidas en el párrafo 23, cuando un cambio en una aplicación contable se aplica retroactivamente de acuerdo con los apartados A o B del párrafo 19, la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente, revelando la información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo anterior presentado, como si la política contable se hubiese estado aplicando desde siempre. Las limitaciones a la aplicación retroactiva. Cuando sea obligatoria la aplicación retroactiva en función de lo establecido con los apartados A y B del párrafo 19, el cambio en la política contable se aplicará retroactivamente, salvo en la medida en la que fuera impracticable determinar los efectos del cambio en cada periodo o en el efecto acumulado. La información a revelar. La información a revelar acerca de un cambio de la política contable en los estados financieros sería A, el título de la NIF. B, en su caso que el cambio en la política contable se ha efectuado de acuerdo con una disposición transitoria. C, la naturaleza del cambio en la política contable. D, en su caso, una descripción de la disposición transitoria. E, en su caso, la disposición transitoria se podría tener efectos sobre los periodos futuros. F, para el periodo correspondiente y para cada periodo anterior presentado en la medida que sea practicable, el importe del ajuste. Y para cada partida del estado financiero que se vea afectada, y si la NIC 33, las ganancias por acción, es aplicable a la entidad, para las ganancias por acción tanto básicas. G, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores presentados en la medida que sea practicable. Y por último, si la aplicación retroactiva exigida por los apartados A o B del párrafo 19 fuera aplicable para un periodo previo en concreto o periodos anteriores para que sea presente la información, las circunstancias que se conducen a la existencia de la situación y una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable. También no es necesario que repetir esta información a revelar en todos los estados financieros de los periodos posteriores, sino que en el primer periodo que se aplique la nueva política contable. Cambios en las estimaciones contables. Como resultado inherente en el mundo de los negocios, muchas de las partidas no pueden ser medidas con precisión, sino solo estimadas.
El proceso de estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para las cuentas por cobrar de deudas de recuperación, la obsolencia de los inventarios, el valor razonable de activos o pasivos financieros, la vida útil o las pautas de consumo esperados en los beneficios económicos futuros incorporados en los activos depreciables y las obligaciones por garantías concedidas. En la medida que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos o se refiera a una partida de patrimonio, deberá ser reconocido ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en que tiene lugar el cambio. Si los cambios fuesen diferentes a los mencionados, se reconocerá de forma prospectiva, incluyendo en el estado de resultados de el periodo en que tiene lugar el cambio, si éste afecta solo a ese periodo, o el periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos. Información a revelar. La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo corriente o que se espere vaya a producirlos en periodos futuros. Si no se revela el importe del efecto en periodos futuros debido a que la estimación es impracticable, la entidad revelará este hecho. Errores. Los errores pueden surgir al reconocer, medir, presentar o revelar la información de los elementos de los estados financieros, tanto materiales como inmateriales. Y para los errores potenciales descubiertos del periodo corriente, estos se corregirán en este mismo periodo, antes de que los estados financieros sean autorizados para la emisión. No así los errores materiales, en ocasiones no se descubren hasta un periodo posterior, de forma que tales errores de periodos anteriores se corregirán en la información comparativa de forma retroactiva en los primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto de la siguiente manera. Inciso A, reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error. Inciso B, si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho periodo. Limitaciones a la reexpresión retroactiva. El error correspondiente a un periodo anterior se corregirá mediante la reexpresión retroactiva, salvo que sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico o el efecto acumulado del error. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo actual de un error sobre todos los periodos anteriores, la entidad reexpresará la información comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo. El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en el resultado del periodo en que se descubra el error. Este será objeto de reexpresión yendo tan atrás como sea posible. Cuando sea impracticable determinar el importe de un error para todos los periodos previos, la entidad reexpresará la información comparativa de forma prospectiva, desde la fecha más remota posible. Información a revelar sobre errores de periodos anteriores. La norma establece que la entidad revelará la siguiente información. Inciso A, la naturaleza del error del periodo anterior. Inciso B, para cada periodo anterior presentado en la medida que sea practicable el importe del ajuste. Esto se desglosa también para cada partida de estado financiero que se vea afectada y para el importe de la ganancia por acción, tanto básica como diluida, si la NIC 23 fuera aplicable a la entidad. Inciso C, el importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presenta información. Y por último, inciso D, si fuera impracticable la reexpresión retroactiva para un periodo anterior en particular, las circunstancias que conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se ha corregido el error. Impracticabilidad de la
aplicación y de la reexpresión retroactiva. En algunas circunstancias, cuando se desea conseguir la comparabilidad en el periodo corriente, el ajuste de la información comparativa de uno o más periodos anteriores es impracticable. Por ejemplo, cuando los datos podrían no haberse obtenido en el periodo o periodos anteriores, de forma que permitan la aplicación retroactiva de una nueva política contable o la reexpresión retroactiva para corregir un error. ¿Qué argumentos podemos dar para decir que es impracticable reexpresar o corregir un error? La norma indica que será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo, pero que puede verse limitados porque los efectos de la aplicación, en el caso del cambio de una política, o la reexpresión, en el caso de un error, no son determinables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no podemos determinar el monto en los años anteriores. Esto se debe a porque no conocemos los precios, porque varían los precios o porque la situación económica de estos periodos varían, etcétera. Todo puede pasar. La aplicación o la reexpresión retroactiva implica establecer suposiciones acerca de cuáles hubieran podido ser las intenciones de la gerencia de este periodo. No sabemos cuáles eran las intenciones de la gerencia. Esto incrementa más si se ha cambiado los entes administrativos. Esto puede hacerse impracticable el cambio de una política. Será impracticable cuando la aplicación o la reexpresión retroactiva requieren estimaciones de importes significativos y que es imposible distinguir objetivamente información que suministre evidencia de las circunstancias que existían en esos años y en que tales importes fueron reconocidos. La información que hubiera estado disponible cuando los estados financieros de esos periodos fueron formulados a partir de otra información. Es impracticable cuando no tenemos o no podemos de alguna manera poder estimar todo lo que ha estado pasando, o que no tengamos la suficiente información necesaria para que esta reexpresión sea posible. Esta norma entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2005. Muchas gracias.